Hola Luis, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Claudia García y estoy haciendo un proyecto de investigación sobre el apoyo que reciben los alumnos en las escuelas y cuando quieren dejar, por ejemplo, de estudiar, en fin, cómo se sienten apoyados. Es una investigación para una materia de la UNAM. Muchas gracias por tu tiempo y por ayudarme. Sí. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Luis Alberto López Pantoja. Muchas gracias, Luis. Sé que dejaste la escuela y me gustaría platicar contigo al respecto. ¿Con quién vives actualmente, Luis? Con mi papá y con mis dos hermanos. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo dejaste de estudiar? Pues ya van para 2 años. Ok. ¿Qué haces actualmente, Luis? Pues nada. ¿Cómo pasas? ¿A qué horas te levantas normalmente? Como a las 11 aproximadamente. ¿Y qué haces todo el día? Pues me voy a patinar o voy a ver a mi novia. Ok. Oye, Luis, y por ejemplo, cuando tú estabas en la escuela, ¿hasta qué año te quedaste? Tercero. Bueno, De acabé la secundaria. ¿Sí la terminaste? Sí. ¿Quedaste de ver materias? Quedé de ver materias, pero el siguiente año la acabé. Ok. Entonces, ¿tienes tu certificado? No, todavía no, me faltan todavía materias. Todavía te faltaron materias. Sé que dejaste la escuela faltando poquito tiempo para que terminaras. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente, no sé, o sea, le dejé de echar ganas, supongo. Ok, me decías que vives con tu papá y con tus hermanos. ¿Y tu mamá, Luis? Falleció hace un año, Ok, el 30 de entonces, abril. entonces más o menos coincide con esto que sucedió tan lamentable, coincide con que hayas dejado la escuela. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que empezaste a dejar la escuela, Luis? ¿Empezaste a bajar de calificaciones de repente? Pues sí, empecé a bajar de calificaciones y de repente pues ya un día dejé de ir. ¿Y qué te dijeron en tu casa? Nada, Cuando empezaste a bajar de calificaciones, ¿qué pasaba en la escuela? O sea, ¿hubo interés de alguno de los profesores por saber qué te estaba ocurriendo? pues solo un profesor se me acercó y me pidió, o sea, me explicó que pues estaba mal y así, pues en su materia me ayudó, pero la mayoría de los maestros no me dijeron nada. ¿Qué pasaba cuando tú llegabas y no entregabas las tareas? O sea, ¿qué te decían? O sea, te ponían tu calificación, ok, 5 por no entregar la tarea, no sé, pero nunca se sentaron a hablar contigo, decir, oye, ya van 5 tareas que no me traes porque, pues para reprobar una materia son varias las que tuviste que haber reprobado primero, o sea, varias tareas de no haber cumplido. Entonces, ¿qué pasaba, Luis? A la primera tarea, a la segunda, a la tercera, pero no había un momento en que te decían, oye, ya llevas muchas tareas, ¿qué está pasando? O sea, que se acercaran de forma más personal contigo y que demostraran un interés sobre lo que te estaba ocurriendo. Pues no, realmente a veces ni se daban cuenta. ¿Por qué? Pues es que como éramos muchos alumnos, era X. O sea, simplemente, pues pasaban lista y a lo mejor a la hora de Sí, entregar los trabajos te llamaban, tú no lo entregabas y nada más. Aunque ya fueran muchos. o sea, les daba igual. No sentiste interés por parte de alguno de ellos. No, Nadie se acercó a hablar contigo, a ver qué estaba ocurriendo. Sí supieron en la escuela lo del suceso de tu mamá, me imagino. sí. Y aún así no hubo ningún acercamiento. Pues nada más de un profesor, pero de ahí en fuera. ¿De este profesor qué pasó? ¿Qué te decía? ¿Cómo fue? Platícame, Luis. Pues realmente ese maestro sí, o sea, sí me quiso apoyar y me dijo, o sea, que si necesitaba algo que me acercara con él. Y en su materia me pasó con 6. O sea que de alguna manera te ayudó. O sea, a lo mejor no cumpliste del todo, pero lo que no quería era Para reprobarte. pasar. Sí, Básicamente eso. ¿Cuántas veces se acercó a platicar contigo, Luis? una. Solamente una vez. ¿Y ya no volvió a acercarse? No, Después de que se acercó contigo, ¿tú empezaste ya a cumplir con algunas tareas con él? pues con él sí, pero realmente pues, con los demás fue así como de que
como que ya no te interesaba, Ujú. ¿o qué fue lo que pasó? Pues sí, ya no le vi tanto interés. Ese profesor que se acercó, ¿qué fue lo que te dijo, Luis? Porque tú me dices que él se acercó contigo y de alguna manera ya intentaste cumplir un poquito más en su materia, por lo menos. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Que te motivó a tratar de cumplir? Pues que estaba conmigo y que cualquier cosa que necesitaba, él me podía apoyar. Tú piensas, vamos a suponer, tú piensas que, o a imaginar un poquito, que si todos los maestros hubieran tenido la misma actitud, hubieras podido sacar la secundaria, se hubiera evitado que la abandonaras, sinceramente. Pues a lo mejor y sí. Ok, por parte de, no sé, trabajo social o la directora, el subdirector, no sé, ¿hubo algún otro apoyo de parte de la escuela para todo esto que estabas viviendo? Pues no. Dime una cosa, ¿te buscaron? O sea, vamos a suponer, tú dejaste de ir un miércoles, por decir un día, ¿no? X. ¿Te buscaron? No, casi nunca llaman a las casas. No. Ok. ¿En qué escuela estás, Luis? Bueno, ¿estabas? En la secundaria 235 José Clemente Orozco. Ok, es una escuela pública, ¿verdad? Sí, diurna. Diurna. Entonces no sentiste ningún interés de nadie. Pues no. Ok. ¿Las clases te parecían aburridas? Pues todas. Sí. ¿Había maestros que te parecían interesantes? O sea, que daban sus clases de forma más dinámica. ¿O todo era lo mismo? Porque a veces hay profesores que dan sus clases como más entretenidas, ¿no? O puede ser materias que te gustan más. Pues solo había un profe que nos caía bien en la secundaria, era el de historia. A veces bromea mucho con nosotros y Ajá. no eran tan aburridas sus clases. ¿Cuál era la clase que se te hacía más aburrida en la secundaria? Mm, historia. ¿Con él? ¿O Sí. no me estás diciendo que era el que se entretenía? Entretenía, pero dictaba mucho. Ok, Él no era así de ejercicios en pizarra, no, él era puro dictar. ok. Y de todas, bueno, aparte de historia, ¿cuál otra materia era de lo más aburrida que decías, no, yo no quiero entrar aquí? Pues normalmente nos saltábamos la de geografía. La de geografía. ¿Por qué? ¿Qué hacía la profesora? Pues es ¿O el que profesor? con ella era más igual, explicaba, pero nada más era, se la pasaba hablando toda la clase. Ustedes no interactuaban. ¿Cómo te hubiera gustado? Dime una cosa, ¿a ti cómo te gustaría que fueran las clases? Pues no sé, como que con más ejercicios, pero no sé, más dinámico todo. Si tú fueras el profesor, ¿qué harías para que tus alumnos no dejaran la escuela? Vamos a suponer que ahora tú eres el maestro, Luis, y tienes un alumno que te estás dando cuenta que pues poco a poco cada vez muestra menos interés, que faltabas mucho a la escuela, por cierto. Pues sí. Ok, entonces tú vamos a imaginar por un momento que tú eres el profesor y que estás viendo que tu alumno está faltando a la escuela, que no está entregando trabajos, pero a lo mejor tiene 60 alumnos en el salón. ¿Tú qué harías, Luis, para ayudarlo? Pues yo creo que lo que yo hubiera hecho sería hacer que ese chavo entendiera que la clase puede ser divertida. Y así entraría más a mis clases. Ok, ¿qué más harías? Pues yo creo que nada más de eso. Como hacer las clases más entretenidas, básicamente. Sí, o sea que no solo seguían los maestros en los cuadernos que tienen, en los libros. Porque es lo que hacen todos los maestros. Ok, como hacer algo un poquito diferente, ¿no? Sí, exacto. ¿Te gustaría que se preocuparan más por innovar en sus clases? Pues sí. Digo, sabemos que tienen que seguir un programa que les determina la Secretaría, y que se tienen que apegar a él, pero además quizás junto con este programa que buscaran el modo de que las clases fueran más dinámicas.
Pues sí, porque hasta eso hay maestros que no usan para nada los libros. Y sí tienen libros de esa materia, pero hay maestros que solo se basan en el libro. O sea, todos los maestros son diferentes, pero la mayoría sí son muy ya de a rutina, o sea, como si cada año hicieran lo mismo. Sin hacer responsables a los maestros, realmente fue una decisión que tomaste por muchas circunstancias el dejar la escuela, pero sin responsabilizarlos del todo, simplemente tratando de que cada quien asuma su parte en proporción. ¿Tú cuál sería la proporción que le dieras a los profesores de responsabilidad por tu decisión de haber dejado la escuela? Con por lo que te estoy preguntando, de que si te hubieran apoyado, sientes que hubieras continuado, sinceramente. Pues a lo mejor y sí. A lo mejor y sí. Ok. Siempre, ¿cómo ibas tú en la primaria? ¿Cuál era tu promedio? En la primaria mi promedio fue de 9.3. Ok, entonces ibas muy bien. Sí, en la primaria sí. Y bueno, lo que sucedió en tu caso fue un evento muy muy difícil en relación a la pérdida de tu mamá, pero por ejemplo, esto fue en tercero de secundaria, por lo que me estás diciendo. ¿Cómo ibas en primero de secundaria, Luis? Pues la verdad iba más o menos. Ok, Tampoco iba tan mal, pero tampoco era de 9 y 10. en segundo fue bajando. Pues sí, segundo ya era como de 7, 8 más o menos. Y en tercero decides dejarla. ¿Te gustaría volver a la escuela, Luis? Pues sí, quizá más adelante. Ok. ¿Cuáles son los planes que tienes para tu futuro sin ir a la escuela, Luis? Porque actualmente no estás yendo. ¿Qué haces? O sea, me comentas que pues no haces nada más que patinar y a lo mejor salir con amigos, pero ¿no te aburres? Pues a veces, cuando estoy en la casa. Entonces sí tienes pensado volver a la escuela. Pues sí, sí me gustaría intentarlo. Ok. ¿Extrañas el salón de clases? No, ¿No? Eso no. no. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Queríamos saber qué tanto influyen los profesores en esta parte de la deserción escolar, aunque puede ser multifactorial, pero finalmente sí hay injerencia de parte de los profesores, o sea, sí influyen de alguna manera con los alumnos. Y a lo mejor sería importante enfocar sus esfuerzos también a que, bueno, cuando vean alumnos, como es tu caso, que están pasando por una situación tan difícil, pues pudieran intervenir un poco más. Ok, Luis, pues te agradezco mucho el tiempo que me regalaste y espero que estés muy bien y que pronto regreses a clases. Sí, vale, gracias. Bye.